Bien, buenas. Hoy vamos a ver lo que son las sociedades anónimas, SA. El artículo 154 de la Ley 479-08 define la sociedad anónima como la existente entre dos o más personas bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios, cuya responsabilidad por las pérdidas se limita a sus aportes. Su capital estará representado por títulos esencialmente negociables denominados acciones, las cuales deberán ser íntegramente suscritas y pagadas antes de su emisión. El número de socios son dos como mínimo. La denominación social dice aquí que se formará libremente mediante un apelativo de fantasía que deberá ser precedida o seguida de las palabras sociedad anónima o de las iniciales SA. El capital, el capital estará con un mínimo de 30 millones de pesos. Clase de acciones. Las acciones de una corporación o de una sociedad anónima pueden ser acciones comunes, representan la propiedad básica de cualquier corporación. Los propietarios reales de la corporación son los accionistas comunes. Y tenemos los accionistas preferentes. Acción que da a sus propietarios ciertas ventajas sobre los accionistas comunes, como el derecho a recibir dividendos antes que los accionistas comunes, así como el derecho a recibir activos antes de los accionistas comunes, en caso de que se liquide la sociedad anónima o corporación. Las acciones comunes tienen derecho al voto, como habíamos dicho, mientras que las acciones preferentes no lo tienen. Esa es una de las ventajas que tiene el accionista común con relación al accionista preferente. Como contraprestación, las acciones preferentes cuentan con un dividendo fijo que se les distribuye periódicamente, mientras que las acciones comunes no tienen garantía de entrega y tampoco de monto a repartir. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los accionistas? Un accionista tiene cuatro derechos básicos, a menos que se retenga algún derecho mediante el contrato. Tiene derecho al voto, tiene derecho a dividendos, derecho de liquidación y derechos preferentes de compra. Esos son los cuatro derechos que tienen los accionistas. Es decir, que los accionistas participan en la administración ejerciendo su voto en los asuntos corporativos. Lógicamente, este voto solamente le corresponde al accionista común. El accionista preferente no tiene derecho al voto. Tiene derecho a los dividendos, que son distribuciones de activos entre los accionistas, que comúnmente esas distribuciones se hacen en efectivo. Tienen derecho a lo que es la liquidación. Los accionistas reciben su parte proporcional de cualquiera de los activos que permanezcan después de que la corporación pague sus deudas y sea liquidada. O sea, que pueda salir del negocio. Y derecho preferente de compra. Los accionistas pueden mantener su propiedad proporcional en la corporación. Ejemplo, dice acá que si usted posee el 5% del capital de una corporación y este emite 100.000 acciones de capital, de nuevas acciones, él tiene preferencia a participar en el 5% de esas 100.000 acciones que se emitan. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es la sociedad anónima. Un ejemplo práctico, bien sencillo. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo práctico correspondiente a las sociedades anónimas. Aquí vemos un pliego de nueve transacciones, aunque dicen ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, todas corresponden a una misma empresa. Lo que pasa es, lo hemos denominado así, ejemplo 1, ejemplo 2, porque cada transacción es una situación especial. Entonces aquí entre paréntesis, como pueden observar, se describe cuál es la situación especial de cada una de esas transacciones. Aunque diga ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, todo es un solo ejercicio y una misma empresa. Simplemente lo colocamos así para que sea de mayor comprensión. Entonces, el requerido dice acá, requerido realizar los asientos de cada una de las transacciones
en el libro diario y el pase al mayor general y elaborar un balance general. Entonces aquí tenemos las transacciones, tenemos nuestro diario general, como podemos ver acá, el diario general para realizar las transacciones. Y aquí tenemos el libro mayor. Aquí tenemos el libro mayor general con las cuentas que vamos a estar utilizando. En este caso tenemos la sección de activos con 2 cuentas y tenemos la sección de capital con 5 cuentas que estaremos utilizando. Si necesitamos alguna otra cuenta que aparezca en lo que es el análisis de las transacciones, entonces simplemente la abrimos en cualquiera de estos espacios que están en blanco acá. Bien, entonces una vez que analicemos las transacciones en el diario y se pasen al mayor, vamos a balancear el mayor y procederemos entonces con el requerido número 2 que dice que se elabore un balance general. Entonces nos vamos con la primera, dice ejemplo 1, emisión de acciones comunes al valor nominal. El valor nominal es el valor al que ha sido emitida la acción por primera vez. Entonces en este caso dice, el 1 de enero del 2020 la empresa HMCA emite 1.000.000 de acciones comunes, 1.000.000 de acciones comunes. Recuerden que las acciones comunes, los accionistas comunes, son realmente quienes componen el capital de la empresa, son los verdaderos dueños de la empresa, los accionistas comunes. Entonces dice aquí que el 1 de enero del 2020, la empresa HMCA, Sociedad Anónima, emite 1.000.000 de acciones comunes a un valor nominal de $1. Entonces venimos acá, y la fecha 1/1/2020. Como se emitió 1.000.000 de acciones, los accionistas las quieren 1.000.000 por $1, da 1.000.000 de pesos. O sea, 1.000.000 de acciones por $1 da 1.000.000 de pesos. Entonces, aumenta el efectivo porque se compraron esas acciones. O sea, los accionistas adquirieron esas acciones. Efectivo, 1.000.000 de pesos. Un débito. Y damos un crédito a la cuenta capital común. Capital común, ¿por qué? Porque fueron acciones comunes. El capital común, vamos a colocarlo aquí entre paréntesis, es 1.000.000 de acciones que acabamos de emitir multiplicado por $1, que es el valor de las acciones. Realmente esta parte acá no es necesaria, ese cálculo se hace fuera, pero como no tenemos el espacio y para que ustedes vean de dónde sale el $1.000.000 de pesos, estoy multiplicando 1.000.000 de acciones. Fíjense que no pongo .00 porque esto no es peso, estos son acciones. Y cuando la multiplico por $1, ahí sí se convierten en pesos. Entonces, capital común aumentó porque fue venta de acciones comunes que hicimos. Entonces, 1.000.000 de pesos. Ahí está. 1.000.000 de acciones por $1, 1.000.000 de pesos. Vamos a obviar las explicaciones. Vamos a obviar las explicaciones para que el video no se haga muy largo y no perder tiempo. Y vamos a dividir las transacciones acá. Así. Entonces, lógicamente, si el que quiere colocar las explicaciones ya, sería registro de emisión de acciones comunes a un valor de $1. Registro de emisión de acciones comunes a un valor nominal de $1 por acción. Entonces, vamos a trasladar inmediatamente efectivo, un débito de 1.000.000 de pesos. Y en la sección de capital me voy aquí a donde dice capital común, 1.000.000 de pesos. Ahí está, 1.000.000 de pesos. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí está, 1.000.000 de pesos. Bien, pasamos con la transacción número 2. El ejemplo 2 dice emisión de acciones comunes con una prima. Emisión de acciones comunes con una prima. Una prima es cuando yo vendo las acciones por encima de su valor nominal. En este caso, recuerden que el valor nominal es $1. Ya lo dice aquí la primera transacción. Entonces, si yo vendo la acción por encima de $1, ya esa diferencia que va a nuestro favor le llaman prima en acciones y va a una cuenta que se llama capital pagado en exceso. Bien, entonces venimos acá
Eso fue el día 2 del mes 1, 2 del mes 1, 2020. Dice aquí, vamos a leer la transacción. La empresa HMCA emite 1.000.000 de acciones, o sea, otro 1.000.000 de acciones comunes a 20 pesos. 1.000.000 de acciones a 20 pesos. Entonces, 1.000.000 por 20 me da 20 millones. O sea, 1.000.000 de acciones por 20 pesos me da 20 millones de pesos. Entonces, le damos un débito efectivo por 20 millones. 20 millones. Ahí está, 20 millones. Un crédito a capital común, porque como fueron acciones comunes, capital común, por el 1.000.000 de acciones, el capital común se va a acreditar por el 1.000.000 de acción multiplicado por su valor nominal, que es 1 peso. Entonces, 1.000.000 por 1 peso, el capital común creció en 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Ahí está. Entonces, la diferencia de 20 menos 1.000.000 daría 19. Sería el capital pagado en exceso, que es otra cuenta de capital, pero donde se llevan el dinero la diferencia, ¿verdad? De dinero que se recauda por vender la acción por encima de su precio, que eso le llaman prima, pero va ahí. A esa cuenta se llama capital pagado en exceso. Capital pagado en exceso. Entonces sería la diferencia de 20 millones menos el millón que está acá, menos el millón que está acá. Ahí está, 19 millones. Bien. O para que se entienda mejor también, pueden colocarlo para que vean de dónde salió. 1.000.000 de acciones multiplicado por 19 pesos, que sería la diferencia de 20 menos 1. Como fue a 20 pesos, entonces 20 menos 1 me da 19 pesos de diferencia que estoy pagando por encima del valor nominal. Recuerden que el valor nominal es 1 peso y aquí yo le estoy pagando a 20 pesos. Entonces, a capital común va lo del valor nominal. El 1.000.000 de acción a 1 peso, 1.000.000 de pesos. La diferencia 20 menos 1 son 19 millones, se llama capital pagado en exceso, o también, para que lo vean en detalle, sería multiplicar el mismo 1.000.000 de acciones que vendí, pero por la diferencia de 20 pesos, mírelo acá, 20 menos 1, 19. 1 por 19 me da 19 millones de pesos. Bien, entonces aquí en la explicación, registro de venta de acciones con una prima, registro de venta de acciones comunes, registro de venta de acciones comunes con una prima. Entonces, como vamos vía la explicación para fines de avanzar en el video, hacemos el traslado. Entonces, de efectivo vienen 2 millones de pesos, 20 millones de pesos, perdón, 20 millones de pesos. Vamos a agrandarlo un poquito más, ahí está, 20 millones de pesos. Capital común viene 1.000.000 de pesos. Y un crédito a la otra cuenta de capital donde se registra la diferencia, la prima, que se llama capital pagado en exceso. Vamos a buscarla acá. Mírelo aquí, capital pagado en exceso al valor nominal o del valor nominal. Vamos a quitarle, aquí está, vamos a quitarle esta parte acá. Capital pagado en exceso, para que no haya confusión. Ahí está, capital pagado en exceso, 19 millones. Ahí está. Bien, perfecto. Entonces nos vamos con la siguiente transacción. El ejemplo 3 dice aquí, emisión de acciones a cambio de activos distintos de efectivo. Emisión de acciones a cambio de activos distintos de efectivo. En la transacción 1 y en la transacción 2, tanto del ejemplo 1 como en el 2, emitimos las acciones y los accionistas las adquirieron aportando efectivo. Aquí este la compró a 1 peso y este que es el valor nominal, y este la compró a 20 pesos. Por eso usted ve que se debita efectivo en ambas transacciones. Bien,
Pero en este ejemplo, el accionista o el inversionista que se convertirá en accionista de nuestra empresa no va a aportar efectivo. Vamos a ver qué es lo que aporta. Dice aquí, el día 3 del mes 1, 2020, la empresa HM adquiere un edificio valorado en 20 millones de pesos. A cambio de eso, la empresa entrega 1 millón de acciones del capital común con un valor nominal, ya sabemos, de $1. Entonces, en este caso, como es un edificio que estamos adquiriendo y estamos pagando con acciones, digo, bueno, el 3 del mes 1, 2020, le doy un débito a edificio, no efectivo, porque lo que estamos adquiriendo es un edificio. ¿Qué valor tiene el edificio? Dice aquí, 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Ahí está. Entonces, el crédito se lo vamos a dar a capital común, porque son acciones comunes que estamos entregando. Capital común. Recuerde que fue 1 millón de acciones que entregamos a $1, que es el valor nominal. Eso me da 1 millón de pesos. Y la diferencia, 20 menos 1, se llama así mismo capital pagado en exceso. Capital pagado en exceso. Son 19 millones. 19 millones. Ahí está. Bien. Pasamos nuestra raya. Ahí está. Es decir, que la diferencia del valor del edificio menos el valor real de las acciones comunes se llama también capital pagado en exceso. O sea que se ha generado una prima porque el edificio está valorado por encima del 1 millón de acciones que está a $1. Y la diferencia siempre que se vende por encima del valor nominal se llama prima y va a una cuenta que se llama capital pagado en exceso. Porque exceso, ¿qué significa? Que está por encima del valor nominal. Bien. Entonces hacemos el traslado, debitamos la cuenta edificio, mírela aquí, por 20 millones. Vamos a agrandarla un poquito más. Acreditamos capital común, mírelo aquí, capital común por 1 millón de pesos. Y capital pagado en exceso se ve nuevamente afectado por 19 millones. Esto fue una coincidencia, no es que tiene que ser siempre 20 millones, simplemente fue una coincidencia. Bien. El ejemplo 4 dice emisión de acciones preferentes. Bien, como vimos en los ejemplos anteriores, tanto la transacción 1, 2 y 3 eran acciones comunes. Ahora estamos vendiendo acciones preferentes. Recuerde que las acciones preferentes, el accionista preferente, como su nombre lo indica, son más caras. ¿Por qué? Porque da ciertos privilegios al que la adquiere. ¿Cuál es privilegio? Bueno, que puedan recibir dividendos primero que un accionista común. La única desventaja del accionista preferente es que no tiene ni voz ni voto en las asambleas que se hacen, ni puede tampoco dirigir lo que es la sociedad. Ellos son simples prestamistas a través de compra de acciones. Entonces venimos acá el día 4, dice aquí el día 4 del mes 1, 2020, vamos a leerlo, dice, la empresa HM realiza una emisión al valor nominal de 1.000 acciones de su capital preferente, de 1.000 acciones de su capital preferente a un valor nominal de 50 pesos, ¿lo ven? Mientras que el valor de la acción común es $1, las preferentes son mucho más caras, son a 50 el valor nominal. Entonces yo digo, bueno, si estoy emitiendo 1.000 acciones a 50 pesos y la compra alguien, 1.000 por 50 me da 50.000 pesos. O sea, 1.000 acciones a 50 me da 50.000. 1.000 por 50 me da 50.000. Entonces aumenta el efectivo. Le damos un débito efectivo por 50.000 pesos. Y un crédito, como son
acciones preferentes, aumenta capital preferente. Capital preferente. Entonces, para que se vea el detalle, son 1000 acciones. Debí de colocarle esta palabra, 1000 acciones por 50 pesos, que es el valor nominal. Entonces, 1000 acciones por 50 pesos. No es que es necesario hacer esta parte acá en el diario, simplemente para que sepan de dónde salen los 50,000. 50,000 pesos. Entonces aquí la explicación sería emisión y venta de acciones preferentes. Emisión y venta de acciones preferentes. Bien, hacemos la división y procedemos al traslado. A efectivo le damos un débito de 50,000 pesos. Y buscamos la cuenta capital preferente. Aquí la vemos, capital preferente, un crédito de 50,000. Bien, antes de analizar la siguiente transacción, la número 5, vamos a arreglar esto aquí, porque como le colocamos acciones, para que el que está viendo el video sepa que estos son acciones y no pesos. Acciones por un peso, ¿verdad? Y hay que hacer las cosas como Dios manda. Millón de acciones. Y aquí también vamos a colocarle la palabra acciones, o por lo menos las iniciales. Acciones. Ahí está. Bien. Aquí también. Acciones. Acciones. Muy bien. Ya sabemos que eso es, cuando usted vea eso ahí, eso significa acciones. Bien. Entonces, vamos a proceder con el análisis de la operación número 5, del ejemplo 5. Dice aquí. Emisión de acciones preferentes con una prima. Perfecto. Aquí en el ejemplo 4 se emitieron las acciones a un valor nominal de 50. Entonces ahora vamos a emitir acciones preferentes pero con una prima. Con una prima es cuando tú la emites por encima de su valor nominal. En este caso las acciones preferentes tienen un valor nominal de 50. Si usted la paga más cara de 50, o sea la compra el inversionista, que se convierte ahí mismo en accionista, si la paga por encima de 50, ya es una prima y eso va a favor de nuestra empresa. Entonces, venimos aquí, dice el día 5, 1, 2020. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leerlo. La empresa HM realiza una emisión al valor nominal de 1000 acciones de su capital preferente, o sea, se emiten 1000 acciones más, pero ahora a 55 pesos. A 55 pesos. Bien, entonces, en este caso, bueno, no debería de decir aquí al valor nominal, porque está por encima. Está por encima. Vamos a borrar esta parte aquí, vamos a colocar una emisión de 1000 acciones de su capital preferente. Ahora sí está corregida la transacción. La empresa HMSA realiza una emisión de 1000 acciones de su capital preferente a 55. Y recuerden que el valor nominal es a 50. O sea que quien le está comprando 5 pesos por encima de su valor nominal. Entonces, en este caso, 1000 acciones a 55 pesos cada una. 1000 por 55 da 55,000 pesos. Le damos un débito efectivo que aumenta en 55,000 pesos. Y le damos un crédito a capital preferente. Capital preferente. ¿Por cuánto? Bueno, se multiplican, yo les dije a ustedes, las 1000 acciones por el valor nominal, que son 50 pesos. Entonces, 1000 por 50 da 50,000. Mírenlo ahí, 1000 por 50 da 50,000. Entonces, la diferencia se llama como capital pagado en exceso. Capital pagado en exceso. ¿Por qué? Porque está por encima, que serían las mismas 1000 acciones, pero multiplicadas por la diferencia de a como yo la pagué, que fueron a como yo la compraron, mejor dicho, que fueron a 55, mírenlo aquí, y el valor son 50. Entonces 55 menos 50, la diferencia serían 5 pesos. 5 pesos, ahí está. Esa es la prima. 1000 por 5 da 5000. O simplemente usted resta
los 55.000 menos los 50.000 y da los 5.000. Yo coloco esto para que sepan de dónde salen los datos. Bien, entonces procedemos ahora a hacer el traslado. Efectivo aumenta en 55.000 pesos, un débito. Capital preferente aumenta en 50.000 más. Y la diferencia, como las acciones se pagaron por encima, viene aquí a capital pagado en exceso, 5.000 pesos. Ahí está. Bien, espero que hayan entendido. Hasta ahí. Entonces ahora nos vamos con las acciones. Dice aquí compra de acciones en tesorería. Y para eso, antes de seguir con nuestro análisis, acá vamos a ver qué son las acciones en tesorería. Vamos a ver qué son las acciones en tesorería. Dice aquí, vamos a definirlo. Acciones en tesorería. Las propias acciones de una compañía que han sido previamente emitidas y que posteriormente se vuelven a adquirir se denominan acciones en tesorería. Es decir, señores, ¿qué son las acciones en tesorería? En un lenguaje llano y sencillo, rápido para que entiendan. Las acciones en tesorería son las mismas acciones que yo he emitido, las acciones comunes y preferentes que yo he emitido, pero que la misma empresa vuelve y las recompra. Vuelve y las recompra en el mercado. Es decir, que antes que las quiera un inversionista, o si ya la tiene un inversionista, yo se las recompro. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿y por qué la empresa después que emitió vuelve y la recompra? Después que tú vendes algo, ¿por qué tú vuelves y lo compras eso que tú vendiste? Bueno, por lo siguiente, dice aquí, una corporación o sociedad anónima puede comprar acciones en tesorería por varias razones. ¿Cuáles? La gerencia quiere incrementar los activos netos comprando a un nivel más bajo y vendiendo a un nivel más alto. A lo mejor la empresa se da cuenta o dicen, ellos lo saben, dicen, bueno, nosotros vamos a repartir dividendos en el mes de octubre y estamos, un ejemplo, en mayo, pero nadie lo sabe. Entonces, si voy a repartir dividendos, se supone que cada quien que tiene una acción, ese valor de esa acción se dispara. Entonces, yo lo que hago es que las recompro nuevamente y así no tengo que darle parte del dividendo a esas personas. Bien. Dice aquí, la administración desea apoyar el precio de las acciones de la compañía. Así es una estrategia. Si tú comienzas a recomprar tus mismas acciones sin que el público se dé cuenta que eres tú mismo que le estás comprando, eso crea un movimiento en la bolsa de valores y un abejero y comentario. Oye, pero las acciones de fulano o de tal empresa se están comprando como pan caliente. ¿Y qué será lo que pasa? Entonces eso despierta la curiosidad de los demás inversionistas, pero ¿y por qué están vendiéndose a las acciones de fulano de tal? Y resulta que soy yo mismo que le estoy comprando para crear esa incertidumbre. Entonces, la administración quiere evitar una absorción empresarial por una parte externa. Es decir, es posible que yo me dé cuenta que hay otra empresa que está interesada en comprar o tener un grupo importante de mis acciones para tener control sobre mi empresa. Nos damos cuenta y nosotros las recompramos antes de que ellos la quieran, para que esa empresa no me absorba, no pueda absorberme. Entonces, dice aquí, la administración desea recompensar a empleados valiosos con acciones. Así hay empleados que son fundadores de la empresa o que se han ganado cierto prestigio o tienen mucho tiempo y la empresa quiere recompensarlo entregándoles parte de las acciones para que esas personas o esos empleados se sientan parte de la compañía. Que hay muchas compañías ya hoy día que utilizan eso como estrategia para que el empleado no simplemente vea que él va por un salario, sino que él también forma parte de la compañía. Entonces lo que se hace es que se recompran acciones y se les entregan a esos empleados para que ellos se sientan parte de la compañía, los recompensan por el tiempo, la labor que han desempeñado, etcétera, etcétera. Entonces, ahora volvemos al ejercicio. Lógicamente, volviendo acá, cuando se recompran acciones, eso disminuye el capital, porque tú estás retirando del mercado acciones. Entonces, eso hace que disminuya mi capital. Bien, aquí tenemos, dice aquí, compra de acciones en tesorería. El ejemplo 6, dice aquí, el día 6, vamos a colocarlo aquí, día 6, 1, 20, vamos a ver qué fue lo que pasó.
H&M compra 1000 acciones del capital en tesorería comunes, ¿verdad? Que pagan 5 pesos por acción. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos emitido acciones, 1 millón de acciones, a un valor nominal de 1 peso. Bien, entonces ahora resulta que yo estoy comprando de ese 1 millón de acciones que se emitió, yo estoy recomprando a quien la tenía, se le estoy pagando a 5 pesos por acción. Bien, entonces si yo recompro 1000 a 5 pesos, 1000 por 5 me da 5000. En este caso, entonces, disminuye lo que es el capital. Disminuye el capital porque yo estoy retirando acciones. Y ustedes saben que el capital, sea común o sea preferente, disminuye del lado débito. Entonces, le doy el débito no a la cuenta de capital común en este caso, porque son acciones comunes que estoy comprando a valor de 5 pesos. Va a disminuir del lado débito, pero no acá, sino acá, a través de la cuenta que se llama acciones en tesorería. Entonces, esta es una cuenta de capital que es de origen deudor. ¿Por qué? Porque como yo recompro las acciones, el capital disminuye, sea común o preferente, pero se anotan acá para tener un control. Bien, entonces aumenta acciones en tesorería para que pueda disminuir mi capital y disminuye el efectivo porque yo desembolsé el dinero. Entonces le damos un débito a la cuenta acciones en tesorería. Acciones en tesorería. Acciones en tesorería. ¿Cuántas acciones fue que readquirimos? Bueno, dice aquí que se recompraron, ¿verdad? 1000 acciones a 5 pesos. Entonces vamos a multiplicar 1000 acciones, 1000 acciones, 1000 acciones por 5 pesos. Entonces 1000 por 5 da 5000. 5000. Bien, ahí como podemos ver ahí. Bien, entonces 1000 acciones que hemos recomprado a 5 pesos, 5000. Entonces disminuyen las acciones comunes a través de acciones en tesorería y lógicamente le damos un crédito a efectivo porque el dinero salió de ahí para recomprarla. 5000. Entonces, la explicación sería compra de acciones en tesorería. Entonces, vamos a obviar la explicación por asunto de tiempo. Y viene aquí acciones en tesorería, un débito de 5000 pesos. Le damos 5000. Mírenlo acá, un débito de 5000. Es como si disminuyera aquí el capital común porque yo recompré acciones. Entonces se entiende que debe de disminuir del lado débito, pero viene aquí a la contracuenta. Se llama acciones en tesorería. Es una cuenta de capital de origen deudor. Es parecido a lo que es los retiros en las empresas, EIRL, empresas individuales de responsabilidad limitada, y en las sociedades también de personas, en las sociedades de personas, que se crea una cuenta para cada uno de los acciones de los propietarios. Entonces, 5000 pesos un débito aquí en acciones en tesorería y 5000 pesos que salen del efectivo. Le damos un crédito efectivo de 5000 pesos. Bien, acá está, 5000. Vamos con la transacción, mírenlo acá. Vámonos con la transacción ahora 7, que dice venta de acciones en tesorería al costo. Es decir, que de las 1000 acciones que compré, voy ahora a venderla nuevamente, pero a su costo, como yo la compré. Entonces dice aquí el día 7 del mes 1, 20. Dice aquí, el 7 de enero 2020, H&M vende 100 acciones de tesorería a 5 pesos. O sea, de las 1000 que recompré a 5 pesos, que disminuyó mi capital, ahora alguien está interesado y yo se la revendo a esa persona, pero se la vendo a 5 pesos, es decir, a su mismo costo. Bien, entonces en este caso sería este mismo asiento, pero al revés. Este mismo asiento, pero al revés. Vamos a colocar la cuenta de efectivo un poco más acá. Bien, este mismo asiento, pero al revés. ¿Por qué? Porque voy a recibir dinero. Entonces serían 100 por 5. Eso me da 500 pesos.
Le vamos a dar un débito a efectivo. Mírenlo aquí, 100 acciones que estoy vendiendo a 5 pesos. De las 1000 vendí 100 acciones solamente a 5 pesos, o sea, su costo, como yo las recompré. Entonces le damos un débito a efectivo, 500 pesos, con un crédito, acciones en tesorería. Fue en 100 acciones al costo, a 5 pesos, que era que yo le había recomprado. Entonces eso me da 500 pesos. Explicación, venta de acciones en tesorería a su costo. Pero como vamos vía la explicación, hacemos el traslado. Entonces efectivo entra en 500 pesos. Un débito de 500 pesos a la cuenta de efectivo. Ahí está, venlo acá. Y 500 pesos vienen aquí a acciones en tesorería. 500 pesos vienen acá, acciones en tesorería, un crédito. Bien, ahí está. Vamos ahora con la transacción 8. Dice aquí, venta de acciones de tesorería por arriba del costo. Es decir, ahora voy a vender las acciones con una prima. Las mismas acciones que yo había recomprado las voy a vender con una prima porque las voy a vender por encima del costo. Recuerden que yo las recompré a 5 pesos. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. El día 8, 1/20/2020 dice, HM vende 200 acciones de tesorería a 6 pesos. O sea, le estoy vendiendo 1 peso por encima del costo. Porque me costaron 5 y yo le estoy revendiendo en 6. Entonces, en ese caso, si son 200 acciones, le doy un débito efectivo por la multiplicación de que de 200 acciones a 6 pesos, eso me da 1200. Y un crédito, acciones en tesorería, que disminuye. ¿De cuánto? Dice aquí que fueron 200 acciones. Mírenlo aquí, 200 acciones. 200 acciones, aquí está. 200 acciones a 6 pesos. Entonces, 200 acciones, pero no por 6, sino como a mí me costaron, que fue a 5. Ese sería su valor nominal. El valor nominal sería como yo la recompré al principio, que fueron a 5. Inmediatamente ese se convierte en su nuevo valor nominal. Entonces 200 por 5 me da 1000. Y la diferencia, 1200 menos 1000, recuerden que se llama capital pagado en exceso. Capital pagado en exceso. Así se llama. ¿Recuerdan bien? Pero vienen acá a esta cuenta. Ya no van a venir a esta, sino a esta, que se llama capital pagado en exceso proveniente de acciones en tesorería. Capital pagado en exceso proveniente, porque este capital pagado en exceso es de tanto las acciones comunes como de las acciones preferentes. Pero este nuevo capital pagado en exceso es exclusivo de las acciones en tesorería. Recuerden que las acciones en tesorería eran acciones tanto comunes como preferentes que yo volví y recompré. Entonces, como adquieren un nuevo valor nominal, que es como yo las recompré, entonces por eso también tienen su contracuenta acá. Entonces, en este caso, el capital pagado en exceso, vamos a ver cómo se llama la cuenta, capital pagado en exceso proveniente de acciones en tesorería, un nombre un poco largo, vamos a ver cómo lo abreviamos acá, capital pagado en exceso proveniente de acciones en tesorería. Bien, capital pagado en exceso proveniente de acciones en tesorería. La diferencia que serían 200 pesos. 200 pesos. Ahí está. 1200 menos 1000, 200 pesos. Bien, serían las 200 acciones multiplicadas. Vamos a ver si nos da el espacio aquí. Por 1. Por 1 peso. Me he dado los 200 pesos.
recuerden que yo la había comprado a 5, ¿verdad? Y la vendí ahora en 6. Entonces, 200 acciones a 6 pesos, 1.200. 200 acciones a 5 pesos, 1.000 pesos. Y la diferencia serían las 200 acciones por el peso que la vendí por encima, 200 pesos. Entonces, ahora hacemos el traslado. Vamos a dividir esto acá para fines de separar la transacción una de otra. Ahí está. Y procedemos aquí efectivo. Vienen 1.200. Acciones en tesorería disminuye en 1.000 pesos. Y el capital pagado en exceso proveniente de acciones en tesorería, 200 pesos. Ahí está. Bien. Entonces, por último, nos queda una sola transacción, que es el día 9. Si el día 9 dice aquí, venta de acciones en tesorería por debajo del costo. Ahora la vamos a vender por debajo del costo. Recuerde que siempre el costo fue a 5 pesos y yo la recompré. Y ahora la estoy vendiendo en 4. Aquí fue en 6, fue por encima. Porque 6, ¿verdad? Está por encima de 5, un peso por encima de 5. Pero aquí le estoy vendiendo en 4, o sea, le estoy vendiendo un peso por debajo. Entonces, en este caso, 200 por 4 me da 800 pesos. Vamos a verificar. Dice aquí el día 9, vamos a escribir la fecha, 9/1/2020. Voy a recibir efectivo por, dice aquí, HMSA vende 200 acciones de tesorería a 4 pesos. Entonces, en este caso, voy a recibir efectivo y multiplico 200, ¿verdad? 200 por 4, eso me va a dar 800. Y vamos a debitar la cuenta efectivo por la venta de las 200 acciones a 4 pesos. 200 acciones a 4 pesos. Me daría 800. Ahí está. Entonces, estoy teniendo una pérdida, lógicamente, del valor nominal de esas acciones. Esa pérdida va a esta misma cuenta porque recuerde que las acciones tienen un valor nominal de 5 pesos y yo le estoy vendiendo a 4. Entonces, esa misma pérdida va a esta cuenta que se llama capital pagado en exceso. Pero ahora, recuerden que esa cuenta es de origen acreedor, pero ahora va a pasar a ser de origen deudor porque estoy teniendo una pérdida proveniente de acciones en tesorería, que serían las mismas 200 acciones por un peso que le estoy vendiendo por debajo. De 200 por 1 me da 200. Y un crédito, acciones en tesorería, por la suma de ambos, que serían 1.000 pesos. Ahí está. Recuerden que esas acciones eran 200, fueron 200, a su valor nominal 200 por 5 son 1.000. 200 por 5 me da 1.000 pesos. 1.000 pesos. Pero como le estoy vendiendo por debajo, en un peso por debajo, le estoy vendiendo a 4. Esas 200 aquí, vamos a detallar el efectivo. Esas 200 acciones a 4 que le estoy vendiendo a 4 pesos, le punto 00 aquí. Esas 200 acciones a 4 pesos me da 800. Pero esas mismas 200 acciones están a un valor nominal realmente de 5, que fue como yo las readquirí. Entonces 200 por 5 me da 1.000.
Y 200 por 4 me da 800. Porque la vendí por un peso por debajo. Entonces el peso que estoy vendiéndola por debajo se me convierte en una pérdida que va a la cuenta capital pagado en exceso. Pero ahora debitándola a la cuenta para registrar la pérdida de los 200 pesos. Porque el 1000 menos 800 me da los 200 pesos. Bien, ahí está en detalle. Vamos a hacer el traslado. Efectivo, vienen aquí 800 pesos efectivo. Débito. Ahí está, mírenlo acá. Un débito a capital pagado en exceso. Mírenlo aquí. De 200. Bien. Y acciones en tesorería disminuye en 1000 pesos. Aquí está. Acciones en tesorería disminuye en 1000 pesos. Un crédito. Ahí está. Bien. Ya que hemos hecho todas las transacciones, hemos cumplido con todas las transacciones. Ahí está, eran 9 en total. Ahí está, ¿verdad? 9, ya no hay más. Lo que viene es el requerido. Vamos a balancear el mayor para que pasemos al requerido B, que es la elaboración del balance general. Pero primero tenemos que balancear nuestro mayor, que está compuesto solamente por una sección de activos y una sección de capital. Entonces procedemos. Vamos a sumar esta columna, el efectivo. Tenemos este total, sumamos esta columna. Entonces, procedemos aquí nuevamente, una raya. Y restamos 21.107.500 menos 5.000 pesos. Menos 5.000 pesos. Y me da un total de 21.102.500 en el efectivo. Esto quedó aquí en la cuenta de efectivo. El edificio se queda igual, no hubo variación. Aquí sumamos el capital común. Sumamos, eso me tiene que dar 3 millones. Aquí sumamos el capital preferente. 100.000 pesos. Aquí la cuenta acciones en tesorería. Sumamos 5.000 más esto que está acá y acá, que era 0. Daría lo mismo 5.000, ¿verdad? 5.000 más lo que está acá, 5.000. Entonces aquí sumamos esta columna. Esto debe de dar 2.500. 1.000 más 1.000 son 2.000 más 500 son 2.500. Y ahora procedemos a restarlo a ambos lados. 5.000 menos 2.500. 2.500. Esta cuenta que la tenemos acá mismo va a quedar en 0. 200 menos 200. En 0. Y por último tenemos aquí la cuenta de capital pagado en exceso. Ahí está, 38.005.000 pesos. 38.005.000 pesos. Entonces vamos a proceder ahora a elaborar la sección del balance general para que veamos cómo se presentan los activos y la sección de capital. Vamos a hacer una pequeña pausa para preparar el escenario. Bien, una vez ya balanceadas las cuentas, entonces procedemos a lo que es el último requerido, que dice aquí, el último requerido, vamos a leerlo. Elabore un balance general. Vamos a elaborarlo con estas cuentas de forma parcial, lógicamente. Aquí tenemos el preformato hecho, HMSA, o sea, Sociedad Anónima, balance general, al 31 de diciembre de 2020, RD peso. Tenemos los activos, en la sección de activos, solamente tenemos el efectivo, con 21.102.500. Ahí está, efectivo. Y tenemos el edificio con un valor de 20 millones de pesos. Para un total de 41.102.500 pesos. No tenemos la sección de pasivo, no tenemos pasivo. Entonces colocamos la sección de capital. Recuerden que
de este lado, a mano, ¿verdad? Derecha, se coloca el pasivo y capital, pero como no lo tenemos en este formato que es tipo cuenta u horizontal. Comenzamos con el capital común, míralo aquí, con 3 millones de pesos. Capital preferente, con 100.000 pesos. Capital pagado en exceso, míralo aquí, con 38 millones 5 mil pesos. 38 millones 5 mil pesos. Acciones en tesorería. Recuerden que esta cuenta disminuye mi capital y quedó con un balance de débito de 2.500. Entonces eso se resta. Fíjense que la coloqué incluso de color rojo para que sepa que lo debe de restar. 2.500. Y el capital pagado en exceso proveniente de acciones en tesorería quedó en 0. Bien. En este caso quedó en 0. Bien. Entonces procedemos aquí a hacer la operación. Dice total de pasivo y capital. Lógicamente no hay pasivo, pero ya como una costumbre sabemos que el pasivo está acá, es 0. Y tenemos el capital. Los 3 millones le sumamos de capital común. A los 3 millones de capital común le sumamos los 100.000 pesos del capital preferente más los 38 millones 5 mil pesos del capital pagado en exceso, menos le restamos los 2.500 de la acción en tesorería, se les resta y ahí está, 41.102.500, 41.102.500 pesos. Eso es todo con relación a la sociedad anónima. Vamos a colocarlo un poco más pequeño para que podamos tener una visión general. Ahí tenemos nuestro diario completo. El diario general, el traslado aquí a las cuentas del libro mayor en formato de cuentas T, transacciones, el balance general. Bien, y estas eran las transacciones. Podemos poner más pequeño para que distorsionen las cantidades, pero para que se vea una panorámica. Ahí está, de qué fue lo que hicimos. Transacciones, diario, libro mayor y el estado financiero aquí al final. Bien. Espero que se haya entendido lo que es la sociedad anónima. S.A.